es el contrato por obra o labor. Y otra modalidad que se puede utilizar en un contrato de trabajo es el contrato por hora o labor. Dicho contrato, la duración del contrato de hora o labor, digamos que surge su existencia por un tiempo necesario, por un tiempo que es estrictamente necesario y como su nombre lo indica, es por una hora o por una labor. Es decir, la duración del contrato por hora labor es aquel que se firma o que se pacta, que hay un convenio entre un empleador y un trabajador por el tiempo, por el tiempo que dure la construcción o la ejecución de una obra, de una actividad, de una labor determinada, de una labor determinada, de una obra. Entonces, la terminación del contrato por hora o labor no se estipula por fechas, no tiene una fecha de inicio, como, bueno, sí, una fecha de inicio sí, perdón, no tiene una fecha de terminación, me equivoqué, lo dije al revés, no tiene una fecha de terminación como en el contrato a término fijo, que pactamos un plazo. Tampoco, tampoco tiene una duración determinada de máximo 30 días, como en el ocasional, accidental o transitorio. Y tampoco es indefinidamente hasta que la muerte nos separe, hasta que pase algo, porque yo no tengo vocación de terminarlo, como el indefinido. El contrato por hora o labor no tiene una fecha de terminación, no tiene una fecha de terminación, sino que la terminación del contrato necesariamente se ajusta a la terminación de una obra o de una labor que fue contratada por un empleador, por un empleador con un trabajador. Entonces el contrato no es por un año, no es por 6 meses, como el contrato a término fijo, no es por 30 días, sino que es hasta que se termine una labor o una obra determinada, determinada en dicho contrato. Se contrata una persona para ejecutar una labor determinada y la producción o la producción mejor de una obra en específica. La labor o la obra puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, la labor puede ser intelectual. Por ejemplo, reemplazar una licencia de maternidad. Entonces, yo contrato a Laura Melisa, como dependiente judicial de la oficina Carvajal Abogados, mientras la doctora Paula se encuentra en licencia de maternidad. Entonces yo sé que la labor la va a ejercer Melisa, mientras la doctora Paula va a estar en licencia de maternidad. Se puede utilizar ese contrato y Melisa va a durar lo que dure la licencia de maternidad. O yo contrato a Juliana, a Juliana, y supongamos que yo tengo una agencia de viajes y un trabajador lleva 15 días incapacitado
y al parecer no se va a recuperar rápido. Al parecer, digamos que tiene una situación de salud difícil, complicada. Entonces yo puedo contratar a Juliana mediante el contrato por obra o labor, mientras un trabajador o mientras ese trabajador se encuentre incapacitado. Podemos determinar la labor a realizar. La labor a realizar. Y el contrato va a durar lo que dure la incapacidad del trabajador. O la labor o la obra también puede ser material. Por ejemplo, uno de los más usados es el tema de la construcción. Construir un edificio. Yo puedo contratar a Felipe para construir un edificio en el barrio donde yo vivo. Hay un terrenito, yo lo compro y contrato a Felipe para que construya un edificio. Y lo contrato bajo el contrato, la modalidad, contrato por hora o labor. El contrato va a durar lo que Felipe se demore para construir un edificio, o se puede contratar trabajadores para construir una carretera o unas escaleras eléctricas, diseñar unas escaleras eléctricas de un centro comercial o hacer un estudio en específico de una persona. Bueno, es una labor que se determina. Ese contrato es pactado para el cumplimiento de un evento específico y dura lo que dure o está sometido su duración a la condición de no tener una fecha estimada, sino una labor o una obra que debe ser específica. Este contrato es un contrato de trabajo como cualquier otro. Lo único que varía es la duración de la obra o la labor determinada. Este contrato, a diferencia del contrato a término fijo, no se admite la renovación o la prórroga. La renovación o la prórroga, sino que simplemente si el trabajador no ha terminado la obra o la labor, se entiende que el contrato continúa. Y cuando el trabajador determine la obra o la labor, se entiende que el contrato se termina. Ay, profe, entonces, ¿qué pasa si yo soy una constructora y contraté a Felipe para que haga un edificio en específico, pero yo tengo otros edificios donde puedo utilizar a Felipe para hacer otros edificios? Lo recomendable es que exista entonces otro contrato diferente, para hacer entonces otro edificio. Si yo lo contrato para hacer un edificio específico y resulta que existe otro edificio, pues yo entonces cuando acabe ese edificio, se acaba el contrato y lo vuelvo a contratar por otra labor diferente, y es hacer un edificio distinto, al que estaba realizando anteriormente. Pregunta, yo les pregunto. Yo tengo una firma de abogados. Esperemos, yo desconecto el cargador del computador que ya me cargó el... Yo tengo una firma de abogados. Y yo contrato a Juliana, yo contrato a Juliana,
para que sea mi secretaria. Yo podré contratarla por hora o labor. ¿Qué dicen ustedes? Profe, pero ¿qué actividades específicas va ella a hacer? De secretaria. Pues yo creería que no la puede contratar por obra o labor, ¿Por porque qué? un trabajo de secretaria es todos los días, y no es una actividad que digamos que va a terminar en 5 días, en 10 días. Siempre va Pero a es tener que una actividad el siempre. contrato por hora o labor no tiene una duración fija, ni, ni un tiempo estipulado. Ah, profe, entonces ahí sí no entendí. Pero iba bien. No es tanto por la duración, sino que la secretaria, pues es del giro ordinario de la empresa, ¿cierto? Pues allí Sí. no se identifica que existe una hora determinada, una labor determinada. Pues lo normal es que una secretaria acompaña a la empresa de manera permanente, no es una labor o una hora determinada. Yo la necesito porque el mes de diciembre se aumentaron las cosechas. Ya eso es una cosa distinta. Pero la secretaria, que siempre está, ¿qué labor o qué hora determinada tiene? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Muy bien. Entonces, en ese caso, no se puede. No se puede porque hay que determinar la obra, la labor. Mm, dicha labor debe ser clara, no puede quedar ambigua. Si yo voy a contratar a una persona para que construya un edificio, se debe dejar claro cuál edificio es. Si existen varios edificios y yo solo quiero que haga uno, yo debo determinar cuál edificio independiente es, cuál labor es, para que se entienda que existe un contrato de obra o labor. Este contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Así lo menciona, o digamos que lo interpretamos del artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual me dice que el contrato se puede estipular por un tiempo determinado o por el tiempo que dure la realización de una obra o la labor determinada. Es el único artículo que nos habla del contrato por obra o labor. Vamos a leerlo. Alguien lo estamos viendo en pantalla. Sí, señor. Muy bien, lo leemos, porfa, que es lo que está en subrayado, pero leamos lo completo. Artículo 45. Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Muy bien. Entonces, ese es el contrato por obra o labor. Si no, si no se cumple con la esencia de la obra o la labor, si no hay obra, si no hay una labor que verdaderamente esté determinada, no existirá contrato por obra o labor. De manera
que lo que se entendía entre las partes como un contrato por hora labor, verdaderamente se entiende que existe, es un contrato a término indefinido si la hora labor no se encuentra bien determinada. Por tal motivo, aunque el contrato por hora labor puede ser verbal, lo más recomendable, casi que absoluto, sin serlo, pero casi, es que se haga por escrito por el motivo o la naturaleza de dicho contrato, porque debe existir una obra, una labor determinada. Entonces, aunque se permite que el contrato sea verbal, lo más recomendable es que se haga por escrito para tener claridad sobre la hora o la labor determinada e incluso tener claridad que cuando se termina dicha hora o dicha labor, se entiende que se termina el contrato de trabajo. El contrato de trabajo. Además, además, es importante determinar la obra por el tema de la indemnización, en caso tal que se entienda que exista un despido injustificado. Porque si no se encuentra determinada la hora labor, ya sabemos que a la hora de la verdad, en la realidad, estamos en presencia de un contrato a término indefinido, pero si en verdad estamos en presencia del contrato por hora o labor, el contrato por hora o labor, la indemnización por un despido injusto será el tiempo que falte, de la finalización de la obra. Es decir, si no existe una justa causa, naturalmente, y tampoco ha llegado la terminación de la obra, es decir, no ha llegado ni la terminación de la obra para dar por terminado el contrato de trabajo, y tampoco existe una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, es decir, no existe justificación para dar por terminado dicho contrato, se debe pagar una indemnización por despido injustificado. Y dicha indemnización será igual a los salarios que falten por causarse hasta que finalice la labor o la obra por la cual se contrató al trabajador. O en otras palabras, hágase de cuenta que ese trabajador le están pagando el salario estando en la casa. Esa es la indemnización. El tiempo que falte por la finalización de la obra. Por la finalización de la obra. Y el periodo de prueba en dicho contrato, como el contrato se pacta como con una obra o labor determinada que normalmente no se sabe la fecha, no se contempla la fecha de terminación, y como no se contempla una regulación especial del periodo de prueba para dicho contrato por obra o labor, se debe recurrir a la regla general para saber cuál sería el periodo de prueba. Es decir, la regla general es la que se aplica al contrato a término indefinido, el cual establece que el periodo de prueba será el que pacten las partes. Se exige que haya pacto escrito para que se entienda que existe periodo de prueba. El periodo de prueba debe ser por escrito, porque si no se hace por escrito no existe periodo de prueba en dicho contrato.
y será máximo de 2 meses, que lo pactará o que lo regulará las partes. Pues es obvio, quien tiene el papel dominante es el empleador. El empleador es el que va a determinar cuánto será el periodo de prueba, que será máximo hasta 2 meses en esta modalidad contractual. ¿Alguna pregunta?